Pues la protoforma de este discurso, ya secularizado, es el cristianismo. Todos somos hijos de Dios y Exacto. ¿Tan difícil es esto de ver, señor Goritz? ¿O es que no lo quieres ver? Porque me cuesta creer que seas tan tonto. Comentan por aquí por el chat. Dobelito, pues no has debido ver los vídeos anteriores, te actualizo rápidamente. Dice, si reaccionáis a vídeos de las ranas donde usan un meme y voz artificial, deberíais reconsiderar aceptar el debate con la rana jefa con careta. Cuidado, quien lo debería aceptar es él. El debate ya, el reto, entre comillas, ya está lanzado a una rana baneada, pero hay una condición que creo que es justa, que se identifique. Es sencillo. Y nosotros debatimos con quien quiera, pero como me dijeron a mí en su día, aquí algunos nos estamos jugando mucho para que venga gente, yo añado a difamar y calumniar, tapándose la cara y ocultando su rostro, que algo tiene que ocultar. Entonces, si él está dispuesto a presentarse, no tenemos ningún problema con debatir con nadie. O sea, que nosotros ya le hemos invitado a él, ¿eh? No es que no aceptemos el debate, es él el que no lo acepta. Pero bueno, seguimos. Y sin olvidar una cosa, que también hemos ofrecido debate a Lemus, que no lleva máscara, está identificado y tampoco quiere. O sea, que no es que no debatan porque ellos no pueden, quizás no, es que el otro que va sin máscara tampoco quiere. Ellos no van a debatir con marca hispánica porque saben que nos los comemos con patatas. Ya creo que lo hemos demostrado en el análisis de su discurso, con todas sus contradicciones. Entonces, no van a debatir con nosotros porque el resultado sería catastrófico para ellos. Prefieren insultar, descalificar y no responder a ninguna de nuestras críticas. No. Y cuando responden así en un vídeo, pues ya veis cómo responden. Además, en este canal no creo que se hiciese tampoco, porque yo soy un mierdecilla, según algunos. Claro. Perdón, tenía que decirlo. Sigo. En la Biblia no vienen estos supuestos pavisos, sino como ya se mencionó vienen en los libros anteriores. Pero como eres un charlatán que busca confundir a la audiencia, la mandas a buscar donde apenas y encontrarán nada. Está en todos los hogares de Occidente, porque como ya he dicho en algún otro vídeo, en todo hogar de Occidente hay un ejemplar de la Biblia. Allí está su programa, su agenda codificada y hay que saber interpretarla. Querer equiparar al jotismo y al cristianismo en una sola palabra es no tener directamente idea de lo que se habla. Pongamos términos que entiendas. Mientras en el jotismo la deuda es incluso una bendición de llave, en el cristianismo esta misma deuda es considerada como uno de los mayores pecados que existen por parte de algún cristiano. También existen otras cuestiones como la interacción con los que tienen menoría de edad, pero en ese tema no nos meteremos, que llega YouTube y de un trueno tira el vídeo. Lo que sí añadiré a esta tontería que acaba de soltar Jauma es sobre el término judeocristianismo. Ese término precisamente se comenzó a usar después de la Segunda Guerra Mundial y era principalmente empleado por pastores evangélicos de Estados Unidos cuyas iglesias fueron fundadas y posteriormente financiadas por las sinagogas de Nueva York para extender la mentira por toda América. Con que los que se llaman cristianos, en la mayor parte de los casos, no se la han leído o se la han leído parcialmente y con ojos de creyente, pues no se entiende la conexión entre la religión judeo-cristiana y el sionismo. No se entiende qué es el Nuevo Testamento. A ver, que hayan diferentes preceptos en el judaísmo y en el cristianismo es completamente normal. Ya lo he dicho, el judaísmo es un nacionalismo, el cristianismo es un antinacionalismo. ¿Cómo van a ser iguales los preceptos? Es evidente que no, pero hay que ver qué preceptos son los cristianos, que es desnacionalizarnos. A esto no contesta. Me recuerda a la rana cuando yo le reconocí que la postura pública del pintor austríaco respecto al cristianismo, pública, política, electoral, era que él era cristiano, pero luego habían unos documentos y unas evidencias que demostraban que era solo una postura política. ¿Y él cómo me refutaba? Pues con los posicionamientos públicos o sea, no refutaba nada, porque lo que tenía que haber respondido es a esos otros documentos, a esas otras fuentes. Aquí estamos en lo mismo. Yo he dicho que el judaísmo es nacionalismo, es un nacionalismo judío, es un etnocentrismo, es un supremacismo, etcétera, etcétera. Hay más cosas que es el judaísmo, pero no las voy a decir. Y que para nosotros, ellos han producido un mensaje nacionalista para que seamos más. Ya eran nacionalistas nuestros antepasados. No nos iban a promover un nacionalismo, y tampoco nos iban a promover directamente el nacionalismo judío. Eso ya es tardío, cuando los sionistas cristianos adoran al pueblo elegido y ellos no pertenecen a él. Pero eso ya es un producto tardío, ¿no? Las consecuencias. Entonces, ¿qué mensaje les envían a
a los que quieren someterse, los han querido derrotar militarmente, pues que no sean nacionalistas. Pues claro que son diferentes los mensajes. Es que no entiendes por qué son diferentes. Ese es tu problema, que tú no lo entiendes y me lo atribuyes como si fuera una contradicción mía, y es tu limitación o tu falsedad o tu mala fe que te impide ver lo que estoy diciendo y reconocerlo. Entonces tú lo falseas y das a entender pues que nada, que es que yo no entiendo, son contradicciones. Aquí tienes un artículo que se titula Judeo-Cristianos, que explica, sí, lo tienes puesto. A ver, ¿cómo no van a ser judíos los cristianos si todo lo que sabemos del cristianismo fue fundado por judíos? ¿Cómo no van a ser judío-cristianos? Claro, eran judíos y cristianos, y eso significa la palabra judío-cristianos. Jesús era judío, repito, los apóstoles eran judíos, Saulo de Tarso, fundador de la iglesia, era judío, todos los redactores del Nuevo Testamento, excepto alguno, era ya un converso, eran judíos, eran cristianos y eran judíos, por lo tanto eran judeo-cristianos. Y sobre esto hay una información y hecha por teólogos, y dice que yo ignoro, que yo... Aquí está toda la información. Y está en la Wikipedia. Por aquí. Antes viene una pregunta al pelo. Dice Dobelito, ¿hay algún libro que analice de forma metódica las contradicciones entre doctrina católica y la Biblia? Te preguntan. Es que la doctrina católica, en teoría, se basa en la Biblia. Y ahora lo que tenemos es el nuevo catecismo que cada vez que hace redactado te va remitiendo a las Sagradas Escrituras. Nuevo y Antiguo Testamento, los dos. O sea que la doctrina católica ya pues remite a la Biblia, sobre todo al Nuevo Testamento, evidentemente, pero también al Antiguo, porque se considera pues, que hay unas profecías que anuncian Jesús como Salvador, como Mesías. Esa contradicción que había pues ha sido corregida porque ya no pueden ocultar las Escrituras. Esa contradicción existió, pero ha dejado de existir. Pero además, ¿para qué queremos esa doctrina? Eso es como construir. Salvemos la doctrina católica, aunque incumpla ya sé por dónde vas. Aunque incumpla las Sagradas Escrituras, quedémonos con la doctrina católica. Pues la doctrina católica, esto ya vimos cómo terminó, la herejía marcionista, eso de alguna manera ya se planteó, no exactamente así, porque el Nuevo Testamento seguía siendo judío, aunque un judaísmo para gentiles, como digo, pero imagínate que tú construyes el edificio sin tener en cuenta las Sagradas Escrituras. Pues bien, es un edificio con las bases podridas, carcomidas, porque tarde o temprano eso se va a derrumbar. ¿Qué es lo que pasa cuando los católicos al final reconocen la verdad? Porque un católico que sea coherente al final se va a convertir al sionismo. Hace mi ley, es que la lógica del cristianismo, incluido el catolicismo, es eso. Y la Iglesia terminará postrándose ante Israel. ¿Para qué tenemos que salvar algo de todo este edificio? Que quiero salvar la última planta, pero no los pilares. ¿Cómo se va a sostener eso? Y además, ¿para qué lo necesitamos si tenemos una tradición cultural propia y muy superior? Porque el continente bíblico es el continente, yo diría, de la mentira, de la irracionalidad, de la fe, de la locura, porque el Apocalipsis es una auténtica locura. Cuando se pone en práctica, ya se vio en Rusia y ahora se verá en Argentina, si tenemos una base cultural propia, ¿por qué necesitamos ese edificio, aunque nos queramos quedar con la última planta y dejar los sótanos abandonados? Eso se va a pudrir y se va a hundir todo. Ya se encargarán ellos, los interesados, de que eso suceda, porque no dejan de recordarte constantemente, los sionistas, los judíos, en general creyentes, me refiero a los judíos practicantes, pues que a fin de cuentas Jesús era judío. Y tienen razón. Y toda la religión que ustedes tienen, ¿de quién es? Es nuestra. ¿Por qué nos tenemos que oponer al judaísmo desde algo que también es judaísmo? No podemos elaborar nuestra propia crítica, no tenemos los fundamentos, la ciencia, la filosofía, el pensamiento racional. Eso es nuestra tradición. Ellos tienen la suya, nosotros la nuestra. Que se la queden ellos. Y quien quiera seguir su tradición, que también que la siga. Pero nosotros, como nacionalistas, creo, esto es una posición que no es de la marca hispánica, es mía, es lo que yo aporto, otros pueden aportar otras cosas. Yo creo que el nacionalismo se tiene que fundar en la tradición precristiana, no en el paganismo religioso, en la tradición precristiana secularizada que dio lugar a la ciencia, a la filosofía, a la tragedia, al arte clásico. Esa es nuestra tradición. Y podemos recuperar, en términos literarios y artísticos, la tradición
germánica, que es la tradición de los griegos, pero ya ni siquiera influida, porque Grecia estaba en el límite con Oriente y ya tiene ciertas influencias, que están ya metidas incluso en lo que es la cultura griega, porque ahí se asentaron sobre territorios, pues en Creta, que había unas sociedades prearias y había una influencia de Oriente. Pero ¿dónde la encontramos casi en estado puro? Porque ya también al final llegaron influencias cristianas. Pero ¿dónde encontramos esa tradición aria en estado puro? En la mitología germánica. ¿Significa que ahora vamos a ponernos a adorar al dios Thor? No, porque nos interesa la tradición germánica secularizada, la tradición griega secularizada, la tradición romana secularizada, la versión ya secularizada, que es la que ha dado la gran aportación mundial a la civilización. Todas las grandes instituciones son europeas, proceden de esa tradición y no de la tradición bíblica. Si tenemos eso, ¿por qué tenemos que andar mendigando algo que no es nuestro? Pregunto yo. Hacen por aquí una afirmación que yo creo que no estás en lo correcto y es una manera de simplificar una crítica sana, constructiva, ¿no? Dice Chilper Tech en YouTube. Dice, a ver, para ser judío solo basta con negar a Jesucristo. Error, para ser judío tienes que haber nacido de una mujer judía. Punto número 1, si no me equivoco. Y para dejar de ser judío solo basta con creer en Jesucristo. También creo que es una simplificación muy ajustada. No sé si un judío puede dejar de ser judío. Porque, a ver, nosotros estamos bautizados y en un momento dado podemos apostatar y salimos de ese registro. Pero un judío que nace de una mujer judía, que es la única manera de ser judío, ¿puede dejar de serlo? No. Los rabinos lo siguen considerando judío, aunque haya negado la religión judía. ¿Por qué? Porque en el fondo el judaísmo es un nacionalismo que ha adoptado el formato religioso porque con que ya no tenían fronteras, porque su país fue derrotado, se tuvieron que dispersar y erigieron unas fronteras invisibles de tipo espiritual y con un formato religioso, que es la mejor forma, digamos, de mantener amarrada a la gente, porque si no se hubieran mezclado con las poblaciones del entorno y el judaísmo hubiera desaparecido. No, para dejar de ser judío, no, el camino no es ser cristiano. Solo te has de leer las cartas de San Pablo, es a la inversa. Léete las cartas, por favor. ¿Te has leído alguna vez el Nuevo Testamento? Que San Pablo te está diciendo que para ser judío no hace falta circuncidarse. Que cumpliendo la ley pasas a ser judío del espíritu. Es que tú te conviertes en judío. Cuando te conviertes en cristiano, si tú no eres cristiano y te conviertes al cristianismo, que era lo que pasaba entonces, te conviertes en judío. Pero San Pablo lo dice explícitamente. Creo que está en la carta a los romanos. Que pasas a ser judío espiritual, no hace falta que te circuncides, porque había una polémica con esto. La polémica de si podían aceptar la ley de Moisés sin circuncidarse, si se podían ser considerados adscritos a la ley de Moisés si no sabían. Y San Pablo batalló por eliminar la circuncisión como requisito, porque era la forma más rápida de hacer adeptos y meterles el caballo de Troya, evidentemente. Y tú me estás diciendo que cuando te conviertes al cristianismo dejas de ser judío. ¿Te has leído alguna vez el Nuevo Testamento, por favor? ¿No sabes que Jesucristo era judío? Es que nos encontramos con esta auténtica y total ignorancia sobre lo que es el cristianismo en personas que se llaman cristianas, pero es que lo ignoran todo del cristianismo. Y así nos va. Seguimos con el vídeo. Hay que leer más, lo digo por ahí. Y a mí mismo me lo digo también. Por favor. Es que lo hemos explicado y vuelta. Y R que R. Ahí va, espera, era este, ¿no? Sí. No se entiende de dónde procede el progresismo, esa ideología que dice que todos somos hijos de Dios. Aquí lo único que me sorprende es la ignorancia de Jaume al decir que los NS buscaban una erradicación del valor cristiano de Europa, con datos de la fuente de Cibeles parece ser. Pues citamos una de las charlas del pintor austriaco con Dietrich Eckart sobre esta cuestión, en donde él mismo declaraba que se consideraba católico y creyente, mas no toleraba las indulgencias, sumado al concordato del año 1933 firmado entre Roma y Berlín, en donde Alemania bajo el liderazgo de AH se comprometía a la defensa del cristianismo y de la moralidad. De este mismo bajo el Estado nacionalsocialista. A ver, un momento. Esos valores. Un momento. El señor Dietrich Eckart se considera adscrito a un cristianismo, a un catolicismo que él ha definido, eliminando de ese cristianismo, de ese catolicismo, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, o sea, lo que es San Pablo y el Sermón de la Montaña. ¿Qué cristianismo es ese? Esto ya lo he explicado en el vídeo anterior. Entonces, por una cuestión política, el pintor austríaco y Dietrich Eckart, porque este libro fue autorizado a publicarse por el partido, están vendiendo un cristianismo positivo. ¿Qué es eso? Es un cristianismo donde solo queda el nombre y la figura de Jesús
reinterpretada como una especie de héroe ario, que no tiene ningún fundamento histórico eso. Estamos ante una operación de propaganda donde se intentaba resolver un problema, y es que no podían declararse anticristianos públicamente. Lo había intentado Ludendorff, había sido un fracaso, y esto es lo que se discute en este libro. Un cristianismo sin Antiguo Testamento, sin San Pablo, o sea, sin el meollo del Nuevo Testamento, y sin Sermón de la Montaña, o sea, sin sinópticos, porque el centro de los sinópticos y la figura de Jesús es el Sermón de la Montaña. No queda nada del cristianismo. Y toda esa parte la ocultas. La ocultas porque tú trabajas para quien trabajas. Trabajas para los sionistas cristianos, para Bannon, para Trump. Nos quieres meter eso y no haces más que manipular, Tony Goritz. Los que sustentan el progresismo, y por lo tanto, cuando hablamos de subvertirlos, estamos hablando de subvertir también el progresismo. Lo que no se hace retrocediendo a un estadio, a una fase anterior de la historia, y restaurando la versión teológica, religiosa de esos valores. No, se hace yendo a la raíz. Es decir, restaurando los valores secularizados de la Europa precristiana. Y este es el resumen de la revolución fascista, que es una revolución básicamente cultural y una alternativa de civilización. Si esto es así, entonces nadie me puede decir, como se me ha dicho durante 30 años, que las polémicas sobre la vida eterna, sobre el cristianismo, todo esto era una obsesión que tenía yo. No, esto está en el centro y ha sido imposible debatirlo. Si tan secular que Heydrich ordenó el arresto de grupos esotéricos y en 1933 se prohibió a la sociedad Thule por promover ideas anticristianas, y lo que dice sobre que los libros bíblicos son precursores del progresismo. Esto no sé si tomarlo ya como una frase de bajo intelecto o una burla hacia el público que vea a este sujeto. Yo he dicho que el Nuevo Testamento, no los libros bíblicos en general, los libros bíblicos en el Antiguo Testamento lo que hay es nacionalismo judío, y por cierto bastante fanático, llegando hasta el anatema, que ya sabemos lo que es. En el Nuevo Testamento, no manipules, pon la otra mejilla, ama a tus enemigos, si te quitan el sayo, ofrécele las sandalias. Todo esto es el formato religioso de lo que luego será el progresismo. Todos somos iguales, hijos de Dios, iguales, hermanos. Esto es la noción de humanidad, que es la que viene a sustituir a las naciones, que son las realidades históricas, los sujetos de la historia, para dejar a todas las naciones convertidas en polvo, en arenilla, individuos aislados. Y en el otro extremo, un supernacionalismo supremacista. Esto es el resultado final del cristianismo. Y eso no viene de ideas bíblicas, viene del Nuevo Testamento, que el pintor austríaco rechaza expresamente, el Sermón de la Montaña, por ejemplo, y todo lo demás. Es el origen de todo. Imposible tratar este tema porque el área patriótica está completamente colonizada y controlada por esa disidencia, esa falsa disidencia que el judaísmo creó en torno suyo, que es el antisemitismo cristiano. Como esos yunques y todas estas... No, eso es lo máximo a lo que se llega, y además condenable, porque el antisemitismo cristiano que convierte a los judíos en demonios, esto va en descrédito total de cualquier crítica que se le pueda hacer al judaísmo. La crítica del judaísmo tiene que ser una... Eso es el equivalente del expediente Royuela en la crítica del judaísmo. O sea, fabricar un esperpento, una crítica que es grotesca, y además en términos judíos, que si demonios, que si todo es judaísmo, en el antisemitismo cristiano todo es judaísmo, y van oponiéndose al judaísmo, y cada paso que dan, cada palabra que profieren, están promoviendo los valores que dicen rechazar, y bueno, con esa función de desacreditar, aunque ellos no sean conscientes, no digo sean conscientes, ellos pueden incluso odiar a los judíos y creerse que son demonios, lo cual es absurdo, evidentemente, pero esa actitud, precisamente, esos espumarajos en la boca contra los J, que son demonios y que sacrifican niños, todo esto, ¿en qué termina? En el descrédito total, porque cuando tú haces una crítica racional al judaísmo, digo, no quiero oír nada de esto. No, porque ya sabemos dónde quieres ir a parar. Y esa es su función. Esa es la función del antisemitismo cristiano, aparte de mantener separadas, como ya he explicado antes,
las dos comunidades, los que se van a desnacionalizar y los que van a mantener su identidad nacional. Lo he explicado, lo explico en los vídeos. Toda esa parte él la omite, ¿no? Ya sabe por qué. La crítica racional. Cuando tú les acusas de demonios, cuando tú les acusas de todas estas barbaridades y tonterías, de sacrificios rituales, todo esto lo único que hace es desacreditar la crítica del judeocristianismo, o sea, del sionismo, y es una disidencia controlada, inocua. Y aquí se le va de las manos a Jaume. Empecemos desde la parte que menciona que el hecho de acusar a los J de accionistas de rituales es una mentira. Bien, Jaume, veamos estas imágenes y ya me dirás tú qué tan mentira es. Bueno, eso no lo pases. ¿Esto qué es? ¿Un vídeo? ¿Y cómo sabemos qué fuente es esta? ¿Qué es esto? A ver, ¿esto qué demuestra? ¿Qué demuestra? No sé. No sé. Cuando tú haces afirmaciones, has de citar fuentes y no meter así un vídeo que no sabes ni dónde viene. ¿Qué es esto? ¿Tú te has enterado de algo? No, sí, ya termina ese vídeo y habla él ahora, creo. Porque no tiene ni audio tampoco el vídeo. Es que no sé. Por otro lado, el hecho de decir que la crítica del cristianismo al jotismo es disidencia controlada tiene cojones. Ya que casualmente cualquier pensador que coloque este pensamiento, que según tú colocas como disidencia controlada, hace que sea borrada casi al instante. Como el caso de Lucas Gall, al que se le suspendió su cuenta en Twitter al instante por publicar un versículo de la Biblia. Como prueba, que le suspenden la cuenta. Sí, claro, y si tú en el acto aquel de lucro nacional dices pues que no queremos a los inmigrantes aunque aporten nada, pues sí, porque vulneras la ley. Y evidentemente es una actitud xenófoba. ¿Y esto qué demuestra? ¿Que a Pepito le cerraron la cuenta? ¿Eso es una prueba de algo? Vete a saber qué decía. Que decía. Eso donde mencionaba que los J habían acabado con Jesús, y es también tan disidencia controlada que en muchas iglesias se incluyen 50.000 libros de cristianos que dicen que los judíos acabaron con Jesús. Ya he explicado la teoría del cebo, pero es que eso fue una doctrina de la Iglesia Católica, que la han modificado ahora, porque es que no tiene sustento. Fue crucificado por sedición, por blasfemia. La ley judía no condenaba a muerte, en tiempos de Jesús. Esto está estudiado. Fueron las autoridades romanas las que crucificaron a Jesús. No hay ninguna... Claro, luego se vendió la moto porque ya iba bien, había que poner el cebo y había que presentar a Jesús como algo distinto de los judíos para que los que no eran judíos pues no vieran por dónde entraba el caballo de Troya. Esto lo explica Nietzsche. Es que no sé por dónde... todo lo que él plantea es que ya está respondido, ya con lo que hemos dicho ya está respondido y son, pues eso, tonterías. Se nos pone aquí un vídeo que no sabe lo que es, lo que a Pepito le cerraron la cuenta, que si tú dices que Jesucristo fue crucificado por los judíos, no sé, te detienen. Por favor, si hay 50.000 libros que explican eso es la doctrina católica hasta que esa parte la corrigieron. Bueno, en fin, tonterías. Incluso Biblias tuvieron que borrar versículos enteros como Tesalonicenses 2 y 15, en donde mencionaba este mismo problema del jotismo y su relación con Jesús. Preguntémosle a los reyes católicos y a los 20 papas que dictaron 57 bulas contra los JI. Su sistema... Dicen por aquí en el chat, dice, entonces no tiene sentido el sacrificio de Jesús. Existe una teoría por ahí de que Jesús no murió, ¿no? No murió crucificado. Bueno, eso ya sería una blasfemia pura y dura lo que estoy diciendo yo, ¿no? Pero existe una teoría por ahí, y que hay una descendencia de sangre y tal. Jesús murió por lo que murió por sedición, y luego cuando ellos fabricaron esas diferentes capas de la cebolla, cuando el fariseo, porque era un fariseo, el fundador del cristianismo, Saulo de Tarso, es algo muy diferente que la secta inicial. De los seguidores de Jesús, es la última capa de la cebolla, que es cuando él empieza a hacer el marketing de que si los gentiles se convierten, pues tendrán la vida eterna, ¿no? Solo han de renunciar a su nacionalidad y todo, y pasar a formar parte de esa comunidad espectral que se llama la Iglesia, ¿no? Pero es que él era fariseo, y cuando esas polémicas que hay en la Biblia entre Jesús y los judíos, no, eran los fariseos, eran polémicas entre sectas judías. Las polémicas entre saduceos y fariseos eran enormes. Por ejemplo, los fariseos, que son los que se han acabado imponiendo dentro del judaísmo, si dejamos aparte de lo que es el cristianismo, pues creían en la vida después de la muerte, en la resurrección de la carne, creo recordar. En cambio, los saduceos no. Los saduceos no. O sea, eran diferencias
hasta cierto punto importantes, pero dentro siempre del marco judío. Y las polémicas que hay en el Nuevo Testamento entre Jesús y, por ejemplo, los judíos, que dice, es con los fariseos. Y en algunos sitios lo dice expresamente, que son los fariseos. Pero él va a las sinagogas. Él se le llama rabí. Él es hijo lo dice la Biblia, de la estirpe de David. Estirpe de David, que son judíos. La madre es judía. Es que, ¿por qué negáis que el cielo es azul? Estamos hablando de un judío y de una doctrina judía. Y el fundador de la iglesia es otro judío y transmite otra doctrina judía diferente porque los destinatarios son los gentiles. Esa es la única diferencia y el mensaje es otro. El mensaje judío es: somos el pueblo elegido. El mensaje para los gentiles es: suicídate y vete al más allá, porque ahí está el paraíso, tranquilo, vete al más allá. Sacarlos de en medio. ¿Cómo? Mira, tú tírate por aquí. Mira, ¿tú crees que hay un precipicio? Pues no hay un precipicio. Tú te tiras y verás cómo al final está el paraíso y se van tirando. Eso es el cristianismo. Y ahora tenemos los resultados. Preguntémonos qué está pasando. ¿Por qué la gente no reacciona? ¿Por qué la gente dice que hay que amar a los que llegan en las pateras? Eso es cristianismo. A ver si te enteras de una vez. Dejad de traicionar a Europa. No hacéis más que apuñalar a Europa en nombre de no se sabe qué. Si sois los primeros traidores, estáis difundiendo la ideología que nos destruye. De estafa que tanto dominaban los Jota en sus territorios. Fijaos que allí donde ha habido cristianismo, el sionismo domina. Evidentemente te hace falta algo de entendimiento sobre historia. Justamente en la Edad Media, siendo el periodo del máximo esplendor del cristianismo en Europa, los Jota sufrieron una de sus peores épocas con todo tipo de expulsiones. En este periodo se dieron alrededor de más de 100 expulsiones por todo el continente europeo. El apogeo del sionismo llegó precisamente cuando el cristianismo se debilitó debido a la Ilustración, periodo conocido por el alejamiento de Europa hacia Jesús y el acercamiento cada vez más al materialismo hebreo. En civilizaciones como la India o China, donde el judaísmo tuvo también sus colonias, vamos a decirlo así, al no haber una versión equivalente de disidencia controlada, ahí no ha crecido, no ha podido dominar la India o China. Vamos a ver, Jauma. El hecho que no veas la notable presencia Jota en China no quiere decir que no hayan tomado controles estratégicos en este país. Para ejemplo, te puedo colocar... Ahora nos va a vender que los judíos controlan China, lo cual ya es, en fin, y nos sacan no se sabe qué. O sea, los judíos controlan China, ¿no? Esto no es ridículo. Bueno, luego están las persecuciones, los pogroms. Ya he explicado que para mantener la comunidad en una sociedad cristiana, donde lo que importa no es ser francés, ni español, ni adscrito a tu etnia, a tu pueblo, a tu cultura, sino salvarse, la gente se mezcla. No hay ningún tipo de actitud que priorice, digamos, la nacionalidad. Pero, ¿qué ocurre? Que los judíos quieren mantener su identidad. Y entonces ya les va bien, lo he explicado, estar en guetos, y les va muy bien que hayan de vez en cuando pogroms para que todos los judíos tengan miedo de los gentiles y se mantengan dentro de la comunidad judía. Y esos pogroms los provocan hasta los propios rabinos. Son los rabinos los que quieren vivir en los guetos. O sea que este conflicto entre cristianos y judíos es el mismo tipo de conflicto que hay, por ejemplo, entre chiitas y sunitas en el Islam. Es un conflicto entre dos sectas y se matan entre ellos. O entre trotskistas y stalinistas. Pongo estos ejemplos. Se mataban entre ellos, dejaban de ser comunistas los dos. No, las luchas intersectarias son así. Había una lucha intersectaria, la hay desde los tiempos de Jesucristo. Claro, son sectas diferentes, pero también la había entre saduceos y fariseos. Pero además había una cuestión añadida, y es el interés de los rabinos en mantener separada a la comunidad judía en medio del caldo de cultivo que ellos habían creado, que era ya de mezcolanza, porque ya la Europa cristiana, la aparición de las nacionalidades fue una reacción ante eso. Pero en la Europa cristiana no había nacionalidades, había unas entidades políticas monárquicas basadas, pues eso, en las dinastías. Las naciones surgieron de abajo, del pueblo, de las lenguas de las naciones, ahí surgió la realidad. Pero en la estructura de la Edad Media no hay naciones. Las naciones están como reprimidas bajo toda esa estructura jerárquica que es a base de monarquías basadas en dinastías, en parentescos entre la nobleza, y todo esto es algo que
crea el caldo de cultivo de lo que va a ser la desaparición de las naciones. Ya se prepara ahí, luego pues, cuando se extiende el cristianismo, ya explicó Javi Marenas que nosotros nos convertíamos a los indígenas y luego nos mestizábamos con ellos. Esto es el cristianismo, es esta dinámica. El judaísmo tiene que mantenerse aparte, quiere mantener su identidad, tiene que estar fuera de la lógica del cristianismo para que el cristianismo cumpla la función que ellos quieren que cumpla, que es desnacionalizar. Entonces, esos pogroms no son refutaciones de mi planteamiento, al contrario, lo confirman, porque el mensaje cristiano y el mensaje judío es distinto, porque tiene funciones distintas. El judío es mantener la identidad, el cristiano es disolver las identidades. Pues claro que son diferentes, pero por la misma lógica de que el judaísmo quiere mantener su identidad, crea un muro, crea el gueto y crea el odio. Y el odio, que es el que mantiene separadas las comunidades, es el que genera los pogroms. Y esto es lo que tú no quieres ver y lo interpretas como si es que el cristianismo se opone al judaísmo. No se opone, está cumpliendo su función, ¿eh? Y para eso tiene que haber conflictos, como puede haber conflictos, repito, entre sunitas y chiitas si son todos musulmanes, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Eso no demuestra lo que tú pretendes que demuestra. Los valores de base son los mismos. Responde todo al mismo proyecto profético judío, que pasa por eso. Pasa porque las naciones se postren ante el Mesías, reconozcan al Mesías, renuncien a su propia identidad. Es el mito de los reyes magos. Van las naciones, los reyes, y se postran ante el que va a ser el rey del mundo. Diferentes naciones aceptan someterse. Este es el mensaje cristiano. Lo tienes en el mito de los reyes magos, a ver si lo interpretas de una vez qué significa ese mito. Un par de comentarios aquí interesantes. Dice Eduardo Froilán Eras desde YouTube, que nos dice: yo que no soy creyente y nunca se me inculcó la religión, es fácil de ver la relación del judaísmo y el cristianismo. Son lo mismo, solo que representados de otra forma. Yo añado aquí también el islam, ¿no? X dice, un saludo X, dice: hasta que no oyes hablar de propia voz a las sectas judías, no te das cuenta de lo mal que están de la cabeza. Es para flipar. Y una pregunta, la gran pregunta, y viene una respuesta también, ¿no? Dice, perdón, que es Titulciano, dice en YouTube, dice: ¿y se puede revertir algo que lleva ya formando parte de nuestra cultura europea desde el siglo IV? En lo que sí estoy de acuerdo es en el análisis, pues estamos ante una religión de fuera. ¿Cómo se puede revertir algo? Por aquí le contestan: desaprender para aprender. Llevan siglos mintiéndonos. Mari Carmen Montero en YouTube también. En eso estamos, en desaprender y volver a aprender, ¿no? Es tumbar un pilar fundamental de nuestras vidas en muchos de nosotros, ¿no? Que es la religión, ¿no? O era, por lo menos. Pero ¿existe alguna manera de revertir todo esto? Sí, el plan del pintor austríaco era educar. Primero había que recuperar el poder en una situación de paz, porque en aquel momento no lo podía hacer, y educar, luego quitarle la educación, que es lo que hizo también Mussolini, que por eso hubo la encíclica contra el fascismo, y que la educación pase al Estado y sea nacionalista. Claro, si pasa al Estado, pero para difundir valores progresistas, pues es peor, porque aún se trata de eso. 2 generaciones educadas por el Estado en el nacionalismo. Y el cristianismo, ningún tipo de violencia, porque lo que quiere el cristianismo es ser perseguido, enseguida se suben arriba, y ningún tipo de violencia, solo una política educativa y cultural que vaya restaurando nuestros valores sin para nada, ni siquiera criticar el cristianismo, al menos a nivel de Estado. El Estado puede ser laico y hasta las críticas que le hagan pues, particulares, asociaciones como hago yo, y simplemente en las escuelas que se enseñe la racionalidad. Se enseña la racionalidad y la ciencia y nuestra tradición griega, romana, lo que forma parte de las instituciones que están de alguna manera vinculadas a la democracia, la ilustración. Todo esto, poco a poco, y el componente nacionalista también con un elemento de religión cívica. De religión cívica, no de religión de restaurar el paganismo y adorar a Zeus, no, de religión cívica nacional, pues que sería culto a los héroes. Todas estas cuestiones nos tienen que permitir en 2 generaciones recuperar nuestra identidad. Pero para eso primero hay que tener claro cuál es el problema. Después una línea política y después recuperar el poder. Y si no tenemos claro el problema, si seguimos chapoteando en medio de que para combatir el judaísmo pues hay que son el anticristo y que nosotros vamos... todo esto va retrasando y haciendo cada vez más difícil
la recuperación de nuestra identidad. Complicado. Seguimos con el vídeo porque te lo digo, pues son las 2:10. Que se nos va el tiempo volando. 2 horas y pico. ¿Queda de vídeo? Digo, por mí no hay ningún problema, te lo digo por ti. ¿Qué le queda de vídeo? Bueno, un poquito. Vamos a darle de momento. Cara Jacob Rosenfeld, un J que escapó de Alemania y que fue ministro de salud de la China de Mao Zedong o los Kaifen, que mantienen un control notable del Partido Comunista Chino y fueron responsables del inicio de la Segunda Revolución China de 1945 a 1950. Por otra parte, si los J han estado en países mayoritariamente europeos, es porque se pueden confundir fácilmente mezclándose con blancos locales y cambiando de apellidos, cosa que en un país con fenotipos muy diferentes sería una tarea extremadamente difícil. Sin embargo, como menciono, las constantes restricciones de la Iglesia le impedían a los J más libertad frente a los cristianos. De la herencia judeocristiana, y es la que permite al sionismo, es la base cultural que permite al sionismo controlar gobiernos, controlar instituciones, etc. Muy bien, Jauma. Ya que estamos, te leeré un poco lo que serían las expulsiones de Jotas en entidades puramente cristianas. A ver cuánto dominaría el sionismo con tanta facilidad con los cristianos en esos años. Sí. Para que un judío se convierta en cristiano, solo hace falta que simplemente que deje su religión y se convierta al cristianismo, que es otra religión judía. Ya pasa a ser cristiano y él puede pensar lo que quiera y hacer lo que quiera. Pero ¿cuántos cristianos y cuántos progresistas que en teoría han renunciado al judaísmo están promoviendo los valores judíos? Los valores judíos en su versión cristiana, pues toda esta, el universalismo, el cosmopolitismo, y lo único que le pide a la Iglesia, a un judío, es que reconozca a Jesucristo como Hijo de Dios. ¿Tú crees que eso le supone un gran salto cultural a un judío? Si un judío se quiere infiltrar, lo tiene facilísimo, porque su conversión es la conversión a otra religión judía, lo conoce todo. Fíjate, pasa de leer la Torá y el Tanaj a leer el Antiguo Testamento, que es lo mismo, que es exactamente lo mismo. Eso es lo que le supone a un judío transformarse en cristiano y ser tenido que reconocer como cristiano. Entonces, pues si Santa Teresa de Jesús era judía, por ejemplo, un ejemplo de la cantidad de judíos que se han convertido al cristianismo y han operado desde dentro del cristianismo. Me acabo de quedar muerto. Estaban en su casa, es que estaban en su casa. ¿Tú crees que Santa Teresa de Jesús, como judía, no estaba en su casa? ¿Santa Teresa de Jesús fue judía? Sí. Me acabo de quedar muerto. Sí. Coño. Y montones de personajes del cristianismo son judíos. ¿Quiénes montaron la Inquisición? Es un poco como los Gulag, ¿no? Eran conversos, muchos de ellos, eran los más crueles, por cierto. En fin, este tío no sabe lo que dice. Parece como si los judíos fueran una raza. Pero el judío... Sí, en China lo tienen difícil porque, claro, llegas allí y llegan pues con rasgos blancos, ¿no? Y allí son amarillos. Entonces tienen que convertir algunos amarillos al judaísmo para difundir la religión judía o la versión que hagan ellos para los chinos, que harán una versión especial seguramente, pero eso no ha funcionado y en la India tampoco, ¿eh? En cambio aquí tenemos que el sionismo en Estados Unidos, ya lo he explicado muchas veces, pero hay que repetirlo, puede dominar el gobierno de Estados Unidos gracias a los fundamentalistas evangélicos, que son sionistas cristianos, porque hemos visto que el sionismo cristiano viene sobre todo, se concreta sobre todo en lo que es el mundo protestante. Y entonces, gracias a toda esa base de 40 millones, se dice pronto, 40 millones de fundamentalistas evangélicos que son sionistas cristianos, y eso es la base para que el sionismo controle el gobierno de la primera potencia mundial. Y a partir de ahí, todo el hemisferio occidental. Por supuesto, de esto no dice nada nuestro amigo Goritz, vestido con uniforme de las SA y con apellido alemán, cuando es un sionista redomado que nos va a pedir el voto a Vox, un partido sionista. Sigamos. Ahora nos contará los pogroms y las persecuciones. Yo creo que ya he contestado a eso, pero bueno, que lo diga. Portugal, 1497. Sicilia y Cerdeña, 1492. España, 1492. Alemania, 1348, 1510 y 1551. Gales e Inglaterra, 1290. Francia, 1182, 1306, 1321 y 1394. Austria, 1421. Hungría, 1349 y 1360. Crimea, 1016 y 1350. Nápoles, 1541. Y esto solo tomando en cuenta los datos hasta el año 1600.
Que si tomamos en cuenta hasta el siglo XX el vídeo se... Lo que no explica es que expulsaban a los que no se querían convertir. Y el más feroz antisemita que ha habido, cristiano, quizá en Europa, que era Lutero, se olvida. Normalmente se le cita por una serie de escritos que tiene tardíos, pero se le olvida de citar que él reconoce el origen carnal judío de Jesús. Y lo único que les pide a los judíos es que se conviertan. Claro, ¿cómo se explica esto? Los judíos expulsados fueron los que no se quisieron convertir, y los que se quedaron, y los criptojudíos. Todo esto, esta parte no la explica. Y si os fijáis en las flechas, sí, los expulsan de España y se van a Portugal, luego de Portugal se van a Holanda, y todo ese trayecto podemos reseguir. Hay un libro de Sombart sobre los judíos y la economía que explica el nacimiento del capitalismo a través de esas sinuosas flechas que se van de un sitio a otro. Pero hay una flecha que va de España a Portugal, a Holanda, y de Holanda a Inglaterra, donde controlarán el Banco de Inglaterra, y eso será el meollo del capitalismo financiero occidental, ¿no? Porque van de un país europeo a otro, mantienen su identidad, cada vez que los expulsan, otros se convierten y se quedan ahí dentro del país. Ya veremos qué pasa con ellos, y dentro de su chapotear en su charca, que es la charca cristiana. Y que ya lo he dicho, pasan de la Torá y del Tanaj al Antiguo Testamento, que es lo mismo. Lo mismo, fíjate qué conversión, qué esfuerzo les debe costar a ellos convertirse. Y ya vemos cuáles han sido los resultados. Los resultados están ahí, ¿no? Gracias al cristianismo, pues dominan el gobierno y la política exterior de la primera, y más que la política exterior, también diría la política económica, de la primera potencia mundial. Y eso, gracias, cristianos, porque a partir de esa primera potencia mundial es la espada del Estado de Israel y del sionismo internacional, y va a arrear a todos los que ofrezcan resistencia a los métodos neoliberales de destrucción de naciones, a la inmigración, a todo lo que ellos llaman el mal, que es el fascismo. Toda esa parte no la explicas, ¿verdad? Venga, sigamos y acabemos ya. Día interminable. La evidencia, por lo que acabo de decir, es que nuestra sociedad está empapada de valores judeocristianos. Y si tú te presentas a unas elecciones, lo que no puedes decir es que vas a erradicar el cristianismo, porque no te votará nadie. No, Jauma, precisamente lo que hoy escasea más son los valores cristianos, quitándolo de judeo, que no tiene nada que ver. Viendo la realidad hoy en día, los políticos que más se oponen al cristianismo son los más votados en los países de Europa Occidental. Y es precisamente por esa falta de valores lo que ha hundido a esta región en la más mísera falta de moralidad. A ver, ¿se oponía Trump a los valores cristianos y no fue elegido presidente? ¿Y es posible que sea reelegido? ¿Y cuál es la nación occidental por excelencia? Estados Unidos. ¿Dónde es que están ya incluso prohibiendo la teoría de la evolución y imponiendo el creacionismo? En Estados Unidos. Lo que dices es mentira, como lo que has dicho sobre China, que es un bulo, que los judíos dominan China. De verdad, a contarle cuentos se los vas a contar a los tontos, que aquí no nos chupamos el dedo con tus mamarrachadas, hombre. Sí, ya, es que estoy deseando acabar. Acción y dignidad que tienen, por ejemplo, los países de Europa del Este, que es precisamente donde se tiene un nivel de vida más tradicional y separado de Occidente, especialmente en países como Rumanía o Serbia, pero que vas a saber tú de moralidad, si no puedes ni definir a ciencia cierta lo que es el sionismo. Y se puede decir que la revolución fascista se resume en lo siguiente: subvertir los valores secularizados, heredados, y ya no digamos las formas teológicas, porque si vas a subvertir los valores secularizados, o sea, las formas secularizadas del judeocristianismo, que son las que imperan en Occidente, para los gentiles, en Israel la cosa va por otro camino, ya lo veis, y veremos cosas que nos sorprenderán, cosas veredes que no crederes. El cristianismo fue, según él, el bolchevismo de la antigüedad. Me ha cortado en medio de la frase. O sea, en el vídeo anterior me ha cortado y no me deja terminar la frase. No sé, tendré que mirar qué es lo que decía. Se ve que no le convenía. Él va cortando donde le interesa. Los recortes son muy chulos, sí. Esto indica que la revolución nacional socialista consistía en lo que se ha explicado. Fuentes parece ser sacadas del culo y de su madre en vinagre, porque no hay ningún lugar ni documento oficial en donde el pintor austriaco haya dicho esto, más que en citas falsas que hacen los paganos en Azquouts. Muchas gracias, camaradas, y especialmente al camarada Anfibio por permitirme estar aquí en su canal. Espero... Qué vergüenza. Bueno, ahí termina. Las Tischgespräche no lo dice expresamente, no, eso me lo invento yo. Y reconocidas por todos, prácticamente todos los historiadores y los de más renombre.
las Tiges-Express. Bien, yo creo que ya hemos respondido a este vídeo, había que responder muchos temas que yo quería desarrollar y que los he tenido un poco que anticipar, pero dadas las circunstancias, pues ha tenido que ser así. Queda zanjado este tema ya con esta que había que zanjar, porque si no contestas este vídeo, pues parece que quien calla otorga, ¿no? En fin, dicho está, Didi. No, estoy sorprendido por tanta información. Agradecerte en el alma y agradecer a estos imbéciles también. ¿Por qué no? Porque gracias a ellos, pues nosotros seguimos aprendiendo, rebatiendo sus argumentos. Como dicen por aquí, Rosas, desde YouTube, dice: en lo que no se puede acusar a Jaume Farrerón es de que no argumente, precisamente. Sí, no, desde luego que la gente valore todo ese tiempo que se invierte, sobre todo por él, y la información que estamos recibiendo, que a veces hay gente que hasta paga para recibir esta información, y Jaume lo hace totalmente gratis. Así que lo dejamos aquí, Jaume. Esto ya está subido a YouTube, o sea, lo que terminen en procesarlo, pero te lo vas a encontrar en Twitter, en Facebook, ya te pasaré los enlaces de todo, y de YouTube, luego te lo pasaré como tú y yo hacemos, te lo paso en formato MP4 a nuestro grupo, y nos vemos el sábado. No sé si quieres añadir algo más. Estoy todavía procesando información. Entre ayer y hoy. Puedo añadir, sí, una cosa que ya he dicho, quiero insistir en ella. Marca Hispánica no son mis opiniones. Marca Hispánica es su manifiesto. Marca Hispánica acoge a todos los que quieran debatir, siempre y cuando compartan la idea de restaurar la soberanía nacional de España y también su soberanía popular y forjar una auténtica democracia. Luego, dentro de este marco general, tenemos distintas opiniones, análisis que contribuirán y darán lugar, pues, a que la gente piense, se incline por una línea o por otra, cuando ya concretemos más, pero eso será cuando recuperemos la soberanía nacional y podamos aplicar alguna política. Entonces, yo soy de esta opinión sobre el cristianismo, pero Marcos es cristiano, lo ha dicho, y los dos estamos en Marca Hispánica. O sea que no se le ponga la etiqueta a Marca Hispánica de que pues es una plataforma cultural anticristiana. No, son mis opiniones, espero que más que opiniones, razonadas, fundamentadas, hasta donde yo llego, y puede haber aquí en Marca Hispánica un señor que sea católico y salga a exponer lo que quiera, y no será tampoco la ideología de Marca Hispánica, será su opinión, y siempre y cuando tenga un nivel cultural la escucharemos, la debatiremos respetuosamente. En este vídeo no se ha garantizado lo mínimo, que se respeto, se habla de mi madre en vinagre. Bueno, han habido, el nivel es el que es, un vídeo así nunca lo aceptaríamos, un vídeo de un tío anónimo poniendo una tontería detrás de otra desde la más absoluta ignorancia de lo que está intentando manipular. Eso no entraría en Marca Hispánica. ¿Pero por qué? Por su bajo nivel. Pero si viene aquí un católico y argumenta, pues podrá publicar en Marca Hispánica. ¿Estamos de acuerdo, no, Marcos? Totalmente de acuerdo. Yo iba a hacer un llamamiento, además, la gente puede entrar en nuestra web, www.marca-hispánica.eu, importante, lo tenéis ahí arriba ya todo el rato. Si entráis en la página, aparte de poder suscribiros, os lo enseño rápidamente, no tardo nada: presentar, compartir pantalla, ventana, esta. Si entráis en la principal, vais a ver este formato. Yo lo voy cambiando y lo voy renovando todas las semanas como poco. Podéis ver el directo también. Aquí lo he puesto fácil, ¿vale? Aquí justo os podéis suscribir. Mandáis vuestro correo electrónico y ya está, nada más, ningún tipo de información adicional. Y a mí me llega, yo tengo una base de datos ya con, ya más de 100, creo, recopilados, si no me equivoco. Y si tenemos algo importante que decir o comunicar, os lo mandaremos por ahí. Luego, aparte, hay aquí un botoncito que es un sobre, ¿lo veis aquí arriba? Eso es para ponernos en contacto con nosotros. Si pincháis ahí, rellenáis un formulario, y si queréis venir a debatir a este canal o con Jaume, conmigo, a exponer algún tipo de idea que aporte al proyecto y a la causa, bienvenido será todo el mundo, aparte de la gente que ya conocemos. Pero creo que es hora de abrir la puerta más allá de nuestros círculos, que está muy bien, nuestros círculos están muy bien, pero creo que hace falta que llegue esto a más gente y escuchar a más gente nueva, sobre todo, que seguramente tenga información nueva que nosotros podamos compartir o no compartir, eso ya lo veremos. Así que os invitamos a que entréis. Gracias a Andrini por mandar el enlace, y aquí nos tenéis. Dime, Jaume. Una pregunta. Ahora imagínate que alguien se quiere unir, que tiene un canal propio, se quiere unir a Marca Hispánica y publicar dentro de lo que es la plataforma Marca Hispánica. No sé, quizá habrá que ampliar la memoria y tendrá que hacer una contribución, pero siempre y cuando
es mi opinión, no sé si, porque esta pregunta es improvisada. Siempre y cuando suscriba el manifiesto, que repito, está sujeto a revisión, porque se podría abrir una discusión para añadir un punto o incluso quitarlo, pero siempre y cuando apoye la idea de soberanía nacional y soberanía popular, la soberanía nacional como fundamento de la soberanía popular y por tanto de una verdadera democracia, puede venir aquí, incorporar su canal a Marca Hispánica, se ampliará la memoria, ya veremos cómo hacemos y plantear lo que él considere oportuno, plantear siempre que tenga un nivel. Eso sí, no aceptaremos canales de nivel bajísimo, canales de insulto, pero si es una cosa que seria, y también acoge el aviso legal, da los avisos de que no pretende fomentar ningún tipo de odio, violencia o discriminación contra ningún colectivo, judíos o no judíos o cristianos, nos da igual, o fascistas o comunistas, nos da igual, contra nadie, se critican ideas de forma razonada y aquí si compartes los 4 puntos que nos unen a todos, puede venir gente de todas las ideologías y incorporarse. ¿Estás de acuerdo, Marcos, en esto? Totalmente de acuerdo. Además, para mí no sería difícil poner una sección más con los canales colaboradores, con su sección, con enlace a sus canales, etcétera, etcétera. Por mi parte, ningún problema. Y bueno, decir que tengo que cambiar el contador del formulario, pero ya hemos superado los 10.000 visitas en la web, así que poco a... ¿Dónde está? En inicio lo tenía puesto. He cambiado el formato del contador. Ese relojito que veis aquí, que mucha gente dirá, ¿este relojito qué es? Pues es el contador, para que nosotros veamos cuánta gente va entrando. Y hemos superado ya las 10.000, ya tiene 5 cifras el contador. Buen rollo. Y una cosa, otra pregunta. Pues nada, ya me lo dejamos aquí. Sí. Otra pregunta que te quiero hacer. Nosotros tenemos un canal YouTube que se llama Marca Hispánica, para que ahí podamos hacer, yo que sé, como vídeos en los que, imaginemos que hay, yo que sé, ahora somos 2 canales, ¿no? Pero imagínate que fuéramos 5. Y quisiéramos salir todos a debatir algo en lo que pues cada uno mantiene posturas diferentes. Entonces, ir al canal La Marca Hispánica, que lo administrarías tú, pero ahí sería como un canal neutral donde participarían diferentes tendencias, habría un diálogo y sería un canal propio. ¿Ese canal lo tenemos? Le tenemos, espérate, si he hecho bien el enlace, no sé si va a llevar al mío o al de Marca Hispánica. Ay, lleva al mío. Vale, esto lo cambio luego en 2 minutos. Pero tenemos un canal que os dejaré el enlace, ponéis Marca Hispánica, que como tengo el stream ya tarda un poquito. Sí, pero hay un canal aquí, cambiar el enlace, donde hay poquitos vídeos subidos. A ver, un momentito, perdona, que esto enseguida sale por aquí, con la MH. Como estoy suscrito a mogollón de canales, tengo aquí una lista interminable. Aquí tenemos un canal de YouTube, que es Marca Hispánica, ¿veis? Aquí. Muy bien. De hecho, los directos que se hacen se deberían ver en la cabecera, que veo que no. Pero sí, tenemos un vídeo con 273 suscriptores y aquí se podría subir contenido. Bueno, de hecho ya se sube contenido, lo que pasa es que no me da abasto con todos, sí. Pero... Y podría ser el punto de encuentro de los diferentes canales que de alguna manera apoyan Marca Hispánica, pues aquí podríamos juntarnos todos pues para debatir un tema, el cristianismo, ¿no? Por ejemplo, y que hubiera un católico, que hubiera un ateo, y ya está, y tan amigos. Pero todos defendemos la soberanía nacional y la soberanía popular. Importantísimo. Eso nos une y ya está, y lo otro se respeta y se habla con tranquilidad. Otra cosa es que te aparezcan ranas insultándote, que hay un momento que se me hinchan las pelotas con esta chusma. Se ha notado, ¿no? Bueno, pero es que yo también tengo un límite. Disculpad si en algún momento, pero es que esta gentuza, en fin, no sigamos. Somos lo dejamos aquí. Somos humanos y demasiado suave está siendo. ya me vas conociendo y sabes que yo pego el hachazo rápido. O sea que conmigo yo no me caso con muchos. Y haces bien porque a veces de verdad que ya dices basta. Lo que pasa es que luego cogen esa reacción tuya y dicen, mira qué malo es. Bueno, pero ya la cogerán ese trozo donde a mí ya me hinchan. Ya lo cogerán y dirán, ¿veis? Está loco. Vale. Lleváis pinchándome con un alfiler 8 años y en el pinchazo 101 digo ¡ay! Y sacáis ¡ay! Es que dice ¡ay! Porque lo han pinchado ya. No, es que no es uno, es que son 20.000 y uno explota. Bueno, cosas que pasan. Vamos aprendiendo también. Lo dicho, Jaume, no te quito más tiempo. Gracias por todo y nos vemos el sábado. Estamos en contacto nosotros en privado, pero el sábado a las 11:30 nos vemos aquí como un reloj. Gracias a todos, saludos y hasta pronto.